Hola, nosotros somos el grupo 7 y vamos a hablar del video de Las estatuas también mueren. Pues no sé qué les haya parecido el video. Fue un poco complicado de entender al principio, pero creo que lo que todos entendimos es cómo se comparan los objetos físicos y su legado con el tema de la muerte y cómo eso también construye cultura. ¿Qué piensa? A mí me pareció muy interesante como que todo lo enfocaran a la parte del arte. O sea, eh, a mí me pareció muy interesante como como siento que conectan la parte como del concepto del olvido con la muerte, como haciendo alusión a que son dos cosas muy diferentes, sin embargo, como que están conectadas la una con la otra, porque siento que en una parte hablaba de que la gente muere, pero el problema está en lo que se olvida cuando esa persona se va, porque hablaba como de que son muy pocas las cosas que se recuerdan o como que se conservan de eso. Entonces siento que muchas veces como que estamos muy sesgados por, no sé, eh, no sé cómo decirlo, pero como se relaciona con la ignorancia, porque no sabemos muchas cosas, pero nos aferramos a ese conocimiento mínimo que tenemos y pues en eso se basa toda nuestra historia y lo que conocemos de la vida. Me acuerdo que cuando conversamos sobre cómo apenas terminamos la visión, Valentina dijo algo muy importante y es unas frases que estaban en el video, la verdad, mandó las imágenes y son que cuando uno muere, uno se vuelve historia y cuando las estatuas mueren, se vuelven arte. Y siento que todo eso se combina de alguna forma. Siento que tienes mucha razón en la parte en la que solo conocemos un pequeño porcentaje de nuestra historia y eso también depende mucho de cómo las culturas, como que, cómo expresan su cultura en elementos físicos y cómo la interpretamos desde el futuro porque, por ejemplo, en la parte occidental, sobre todo con las influencias europeas, pues sí, tenemos muchos temas de pruebas antropológicas de cómo se vivía en ese entonces, pero el arte no era tan escultural ni tan máscara como lo que se ve en el video, sino algo muchísimo más relacionado a lo divino y pintando un mundo más utópico. En cambio, en el video nos pudimos dar cuenta que pues es algo muy antropológico y muy real. Algo que yo me puse a pensar cuando estábamos escribiendo lo que escribí es que lo único que conforma, como que construye la memoria, no es solo lo físico, porque también pensé como en la tradición oral, que es como que se van contando los cuentos y va pasando de voz a voz, pero nada Pero nos igualmente se garantiza va la realidad de eso. distorsionando. O sea, cuando se van contando los cuentos de voz a voz, eso se va distorsionando y como que al final uno no sabe cómo es el relato, como los relatos de Homero en la antigua Grecia, que sabes, como que eran cuentos que se iban contando, pero pues al final no se sabe hasta qué punto viene de una época o se va cambiando en las diferentes épocas, como los cuentos. Pero pues sí es muy importante como el hecho de dejar un rastro físico. Entonces también pues es muy interesante cómo hablan del arte negro y de, pues cómo las culturas negras y cómo las culturas dejaban sus rastros y su arte y como las diferencias con el arte pues occidental en el cual pues uno ve que hay muchas cosas que la gente pues no ha podido interpretar bien y algo que dicen en el video es como que no se sabe bien si lo que están diciendo es verdad o si en verdad era así y pues muestran diferentes tipos de movimientos de arte, desde una cuchara hasta una escultura completa. Si lo piensas, el, o sea, independientemente de que se deje un rastro físico o un rastro oral, eh, a través del tiempo eso igualmente se va distorsionando, porque el ejemplo que puso Emilio es, digamos, como un relato de Homero, que son unos poemas larguísimos en unos libros gigantescos. Hoy en día se han reescrito y han cambiado de forma a libros mucho más fáciles de leer, pero igualmente eso es una forma en la que se distorsiona pues, la historia como tal. Entonces, dejar un rastro físico es muchísimo más como sólido y es más duradero a comparación de simplemente dejar como un legado, que la gente hable de ti, una historia contada, es mucho más difícil de mantener intacta o de transmitir de manera como adecuada entre las personas. Total, como todo eso es cierto y siento que algo muy importante que estaba diciendo Emilio Quintero sobre el arte negro es que
aún así no tengamos cómo entender del todo las pruebas físicas de la historia y la construcción de la cultura en objetos que sean arte o sean lo que sean, el arte negro tiene algo muy valioso y es que es, lo dicen en el video también, que es como arte cosmopolita y es muy del día a día de las personas. No es tan utópico como el arte que vemos en la época medieval o algo así, y todo tiene que ver como con lo que hacen todos los días. Entonces, pues lo que decía Emilio sobre esos objetos y algo que también me pareció muy interesante es que todo tiene una relación como con algo conectado con la naturaleza. Y en un punto también hablan de cómo eso se conecta con la muerte. Entonces, por ejemplo, hay una especie de tejidos que si uno los ve, pues son como rombos, que para uno, pues se ven bonitos, seguro se vería bonito en un mantel para uno, pero realmente para ellos es un tejido de lo que significan los cultivos, que sus dioses los interrumpan, etcétera. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.